Buenas tardes. Mi nombre es Félix Díaz, estudiante de Derecho. En esta tarde expondremos de la materia Teoría General del Proceso sobre el juez, el secretario y el alguacil, sus atribuciones y sus competencias. Empezaremos denominando qué es juez o qué es una jueza en su término femenino. Y no es más que esta autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que se encuentra investido de la potestad jurisdiccional para aplicar la ley y las demás normas jurídicas. Por juez se caracteriza a la persona que resuelve una controversia y que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en el juicio, administrando justicia. El juez no es jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por personas físicas que pueden rotar sin vulnerar esta garantía. Habitualmente son considerados empleados o funcionarios públicos, aunque ello dependerá del país en concreto. Son remunerados por el Estado e integran el denominado Poder Judicial. En general, se caracterizan por su autonomía, independencia e inamovilidad, sin que pueda ser destituido de su cargo salvo por las causas establecidas constitucional o legalmente. Asimismo, son responsables de sus actos ministeriales, civil y penalmente. Si bien gozan de independencia en su actuar, sus resoluciones suelen ser revisables por sus superiores mediante los llamados recursos judiciales, pudiendo ser estas confirmadas, modificadas o revocadas. La concepción de juez encuentra su justificación racional en el aprovechamiento por la entidad estatal respectiva de la experiencia, conocimientos, destreza, capacidad, sensibilidad e identidad adquiridas en el desempeño de la labor, asimismo como el desarrollo de la virtud innata para impartir justicia como producto del ejercicio de la función. De los mejores jueces con que cuenta el Poder Judicial, con el propósito de que la prestación del servicio público de justicia a la ciudadanía se encuentre en manos de los más calificados y experimentados jueces de cada estado. Sin embargo, en nuestro modelo judicial, todos los poderes públicos están sometidos a la ley. Existe una sujeción del juez al legislador y una subordinación del juez a la ley. El juez no está autorizado a crear normas jurídicas. Las decisiones del juez están fundadas en normas jurídicas que provienen de una fuente autorizada. Se presume que el juez conoce la ley y demás normas jurídicas, y el juez no puede rechazar la aplicación de una ley. Sin embargo, la función del juez no es algo meramente mecánico. La visión tradicional del juez y la exigencia básica de su sumisión a la ley no significa que el juez no sea un jurista, no significa la esterilización de su profesionalismo y sus ideas de justicia. La interpretación de la ley implica una importante función valorativa, no solo técnica, ya que la función del juez implica también un control de los otros poderes del Estado, siempre y cuando la ley sea consecuencia de una democracia y el juez no se convierta en un poder político. Según el Código de Procedimiento Civil en su artículo 12, establece: los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones, el juez deberá atenerse de las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en sus autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de esto, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley y de la verdad y buena fe. En el artículo 3 se establece: el juez decidirá el fondo de la causa con arreglo a la equidad,
cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y la controversia se refiera a de los derechos disponibles. El juez es el director del proceso y debe impulsarlo o de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspensión por algún motivo legal. Cuando éste paraliza, el juez debe fijar un término para su reanudación, que podrá ser menor de 10 días después de notificar a las partes a sus apoderados. Los jueces garantizan el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades. En los privativos de cada una, la mantendrán respectivamente según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: los jueces y defensores públicos poseerán una credencial que acredite su identidad y la función que desempeñan, la cual será expedida por el Consejo de la Judicatura. La credencial hará fe pública de la mención que contenga. Los secretarios alguaciles y demás funcionarios judiciales y administrativos serán provistos de una identificación que otorgará el juez presidente del circuito, y dicha identificación dará fe de las menciones que contengan. Código de Procedimiento Civil. Capítulo 2 del secretario y el alguacil. El secretario actuará con el juez y suscribirá con él todos los actos, resoluciones y sentencias. El secretario suscribirá también con el juez los actos de contestación, recusación, declaraciones, aceptaciones, experticias y demás a que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley. Artículo 105. El secretario escribirá en el expediente los actos del tribunal bajo el dictado o las instrucciones del juez. Podrá con todo encomendarse la práctica de estas diligencias a los amanuenses que dependan del tribunal. Artículo 106. El secretario suscribirá con las partes las diligencias que formulen en el expediente de la causa y dará cuenta inmediata de ellas al juez. Artículo 107. El secretario recibirá los escritos y documentos que le presenten las partes, los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en él su firma, la fecha de presentación y hora, y hará fe y cuenta inmediata al juez. Artículo 108. El secretario tendrá bajo su inmediata custodia el sello del tribunal, el archivo y los expedientes de las causas, y cuidará de esto, que estos conserven el orden cronológico de las actuaciones y lleven la foliatura en las letras al día, absteniéndose de suscribir las diligencias o escritos que no guarden el orden cronológico mencionado. En el artículo 110 establece: el secretario deberá facilitar a las partes, cuando lo soliciten, el expediente de la causa para imponerse de cualquier solicitud hecha o providencia dictada, debiendo reservar únicamente los escritos de promoción de prueba, pero solo hasta el día siguiente a aquel en que venza el lapso de promoción. La misma obligación tiene el secretario respecto a los terceros o extraños a la causa, a menos que le haya mandado a reservar por causa de inocencia pública. Artículo 111. Las copias certificadas expedidas por el secretario conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente hacen fe, salvo a la parte interesada, el derecho de exigir su confrontación con el original. Después de concluida una causa, el secretario expedirá las certificaciones o copias de cualquiera de las actuaciones que existan en ella, a quien lo pida, a su costa, exceptuando aquellas que reserven por decencia pública, de las cuales no podrá darse testimonio sino a las partes. Artículo 113. El secretario llevará a diario el libro diario del tribunal, en el cual anotará, sin dejar espacios en blanco, en términos claros, precisos y lacónicos, las actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del diario serán firmados por el juez y por el secretario al final de cada día y hacen fe de las mencionadas, salvo prueba en contrario. Artículo 114. El secretario tendrá las demás atribuciones y deberes que le imponen este código y las leyes. En cuanto al alguacil, podemos decir que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 345, el artículo 115 establece que él practicará las citaciones y las notificaciones en los términos y formas establecidas en este código,
salvo aquellos que expresamente estén atribuidas al juez o al secretario. Él es el guardián del orden dentro del local del tribunal y ejecuta las órdenes que en uso de sus atribuciones le comunique el juez o el secretario. El alguacil tendrá las demás atribuciones y deberes que le imponen este código y las leyes. Sin más que agregar y agradecido por su atención, esto es todo. Muchas gracias.